Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cultivos hidropónicos. Pero antes, los cultivos hidropónicos, ¿qué son? Los cultivos con o de hidroponía se trata de cultivos sin la necesidad del uso de tierra o suelo. En su lugar se usa agua enriquecida con nutrientes y de un sustrato que ayuda a que las raíces se mantengan fijas, tengan de dónde sujetarse, la mantienen hidratada. Cultivos hidropónicos, ¿cómo funcionan? Bien, como se mencionó anteriormente, los cultivos hidropónicos funcionan sin la necesidad de suelo. En su lugar se usa un sustrato, el cual puede ser cascarilla de arroz, fibra o polvo de coco, bagazo y cachaza de caña de azúcar, paja de cereales, compost o incluso piedra pómez troceada. Funcionan a través de la recirculación de esta agua enriquecida, la misma que es la que se encarga de nutrir a la planta. Cabe mencionar que esta agua puede ser recirculada hasta una semana o 10 días, cuando mucho posterior a esto debe ser cambiada. Cultivos hidropónicos como alternativa a la agricultura tradicional. Los cultivos hidropónicos, que son considerados como una alternativa frente a la agricultura tradicional, ya que estos se realizan en estrictos controles, reduciendo así las inversiones y dolores de cabeza en el manejo integrado de plagas, control de malezas, etc. Además, ayuda al medio ambiente gracias a que se utiliza un 40% menos de agua que en la agricultura tradicional, con lo que se combate problemas de escasez de agua para nuestros agricultores durante épocas de sequías. Se evita las pérdidas por evaporación y por percolación o infiltración en los diferentes tipos de suelos. También ayuda en el uso y ocupación de suelo, ya que se puede ocupar menos espacio y generar más producción. De igual manera, al tener un adecuado control de plagas, se obtiene un producto de gran calidad. Por estas razones y más, los cultivos con hidroponía son una gran opción. Cultivos hidropónicos, ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos que se utiliza un 40% menos de agua que en la agricultura tradicional. Combate problemas de escasez de agua. Ayuda con uso y ocupación de suelo. Tiene una mayor producción en menos espacio. Menor inversión en el manejo integrado de plagas. Reducido o nulo control de malezas, uso efectivo de nutrientes, adecuado control de condiciones climáticas, no necesita de suelos. Como desventajas tenemos: los cultivos no pueden ser de gran volumen de fruto o producto. Los cultivos que se producirán no podrán ser aquellos de origen arbóreo. Cultivos hidropónicos, ¿cómo hacerlos en casa? Bien, para poder realizarlos en casa es necesario del empleo de nuestro ingenio, sacar esa creatividad a flote y ese ingeniero que llevamos por dentro. Ya que deseamos ayudar al medio ambiente, podremos utilizar materiales reciclables o al alcance de nuestras manos. Cultivos hidropónicos con material reciclado, paso a paso. Cultivos hidropónicos, para construirlos pues se hacen en casa, como mencionamos anteriormente. Los podemos hacer mediante materiales reciclables como son las botellas plásticas o con tubos de PVC, para lo cual pueden ayudar nuestros niños siempre con la supervisión de adultos.
Cultivos hidropónicos con botellas plásticas. Primero, debemos seleccionar el lugar. Podemos hacerlo ya sea en terrazas o en balcones. Cualquier espacio que no esté aprovechado o que sea desaprovechado. Realizamos una estructura la que deberá tener una inclinación para que con ayuda de la gravedad pueda recircular el agua. Conectamos cada hilera con 3 mangueras. Una manguera al un extremo debe ser conectada con la parte final baja de cada hilera y al otro extremo debe estar en un contenedor con la capacidad para contener el agua que pasará por todo este sistema. La otra manguera debe estar en este contenedor que tendrá el agua conectado a una bomba. Puede ser de pecera. El otro extremo de la manguera estará conectado a una tercera manguera, la cual tendrá orificios que desemboquen en la parte inicial de nuestras botellas. Rellenar cada botella con el sustrato seleccionado. Seleccionar el tipo de planta. Con el dedo realizamos un hueco en el centro de nuestro sustrato con profundidad de 2 centímetros aproximadamente. Colocamos el agua en nuestras botellas plásticas, la misma que puede ser recirculada hasta una semana o 10 días cuando mucho. Posterior a esto debe ser cambiada como se mencionó anteriormente. Cultivos hidropónicos con tubos de PVC. De igual manera, debemos seleccionar el lugar en terrazas o balcones, cualquier espacio desaprovechado. Realizamos una estructura sobre la que nos ayudaremos a sostener tubos de PVC como las que se muestran en la imagen que veremos posteriormente, para que con ayuda de la gravedad pueda circular el agua. Conectamos el sistema con 2 mangueras. Una manguera, uno de sus extremos debe ser conectada en la parte final baja del tubo de PVC y el otro extremo de la manguera debe estar en un contenedor con la capacidad para contener el agua que pasará por todo este sistema. La otra manguera debe estar en este contenedor que tendrá el agua conectado a una bomba. Puede ser de pecera. El otro extremo de la manguera estará conectada en la parte inicial o superior de nuestros tubos de PVC. Se debe realizar orificios en la parte superior de nuestros tubos de PVC, como se muestra en la imagen, ya que estos huecos serán por donde sembraremos y llenaremos con nuestro sustrato cada orificio. Debe tener un diámetro de 3 a 5 centímetros y cada espacio entre orificio dependerá del tipo de planta seleccionada. Sin embargo, se aconseja un espacio de 5 centímetros a 10 centímetros entre orificios. Rellenar cada agujero de nuestros tubos de PVC con el sustrato seleccionado. Seleccionar el tipo de planta. Con el dedo realizamos un hueco en el centro de nuestro sustrato con profundidad de 2 centímetros aproximadamente. Colocamos el agua en nuestros tubos de PVC, la misma que puede ser recirculada hasta una semana o 10 días cuando mucho. Posterior a esto debe ser cambiada.
Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.